En este caso con una figura principalísima para la República Argentina, lo cual nos brinda un gran orgullo. Primero, es el primer presidente que visita a la Argentina desde la asunción de las nuevas autoridades el 8 de julio pasado, el presidente de la hermana República de Venezuela, el doctor Carlos Andrés Pérez. Y un doble orgullo porque visita este canal privado, Canal 9, y nuestro programa Buenas noches, buenos días. Relaciones bilaterales que están tratando de pasar por un momento muy superior al buen momento que está viviendo en este momento Argentina y Venezuela, que geográficamente están en los extremos del continente, pero que tienen una rica historia de emancipación a través de dos grandes próceres, Simón Bolívar y José de San Martín. Por eso, todo lo que ocurre en estas relaciones, cómo mejorarlas, cómo luchar contra problemas comunes como la deuda externa, el narcotráfico, cómo lograr un mayor acercamiento y que tantas intenciones se transformen en hechos, lo vamos a charlar hoy con los máximos representantes de la política argentina a través de cabales exponentes, porque nos acompañan hoy la diputada Adelina D'Alessio de Viola, de la Unión del Centro Democrático, el diputado Eduardo Varela Cid, por el Partido Justicialista, y el doctor Facundo Suárez, por la Unión Cívica Radical. Señores, bienvenidos, y yo como moderador, tal vez la única pregunta que voy a formular es para el señor presidente de Venezuela, el doctor Carlos Andrés Pérez, sus primeras impresiones aquí a poco de su arribo a nuestro país. Primero que todo, me siento profundamente complacido, podría decir más, feliz de estar de nuevo en Buenos Aires. Siento un gran afecto por esta tierra y por su gente. Y ahora que estoy comprometido como presidente de Venezuela en el propósito de la integración latinoamericana, pues venir a la Argentina es un objetivo primordial. Y a eso vengo, y ya he tenido la primera entrevista con el presidente Menem. Quiero decir que yo venía a la toma de posesión del presidente Menem y que razones de Estado me lo impidieron, y telefónicamente le dije que yo quería tener el honor de ser el primer presidente de América Latina que visitara a la Argentina, y así lo estoy haciendo. Usted nos ha brindado ese honor. Diputada D'Alessio de Viola, tiene usted la palabra. Para nosotros es realmente importante que usted esté aquí, sobre todo porque sabemos el cariño tan grande que tiene a nuestro pueblo y a nuestro país. Y yo le diría, después de haber estado con el presidente Menem y siendo que usted asume en momentos controvertidos sociales de su país, igual que el presidente Menem, ¿qué paralelo puede hacer entre su personalidad, la del presidente Menem, su política, su cambio capaz, de lo que iba a hacer a lo que hizo, y lo que iba a hacer Menem y lo que hizo? Indudablemente que establecer paralelos en el cual uno esté involucrado es sumamente difícil, pero parece presidente. O mejor, una pretensión imposible. Pero sí puedo decir que el paralelo no habría que establecerlo entre Venezuela y Argentina, entre Menem y Carlos Andrés Pérez, sino entre cualquiera de los países de América Latina y Venezuela o Argentina, y cualquiera de los presidentes de América Latina, Venezuela y Argentina, porque estamos viviendo la misma circunstancia, proporcionalmente mayor o menor, como es mayor o menor la economía de cada uno de nuestros países. Es un problema en la región, y esto es lo importante, porque esto nos va a llevar de la mano a ser sinceros con los propósitos de integración que retóricamente tanto hemos afirmado. Sí, pero usted tiene una frase muy parecida a la de Menem, que es: yo prefiero que me silben un año y que me aplaudan toda la vida. Y Menem también ha tenido que tener una reacción parecida. Yo no sé si el presidente Menem habría hecho esa frase, pero yo lo que digo es que yo fui electo presidente para cumplir con mi deber frente a Venezuela, y que no oculté en ningún momento mis propósitos, ni en la campaña electoral, ni en asumir el gobierno. A nosotros nos corresponde una etapa la más difícil, pero tal vez la etapa histórica más importante de América Latina, la de resolver este conflicto tremendo que hemos tenido entre las grandes posibilidades de nuestros países y los errores y omisiones que hemos venido cometiendo tradicionalmente en la conducción de las naciones latinas. Diputado Varela Cid. ¿Cómo fue su relación con el presidente Perón? Porque también coincidió en el mandato anterior suyo que Perón era presidente aquí. Usted recuerda que yo vine por primera vez a la Argentina en una iniciativa que tomó su incansable imaginación en tiempos de la dictadura vigente todo en marzo en este país. De 1982. Exacto. Y que tuve el atrevimiento de hablar sobre estos temas con absoluta confianza. Y dije que en la primera etapa de Perón nosotros éramos sus adversarios a tiempo completo. Lo dije claramente, ante peronistas y no peronistas. Pero que luego
nosotros entendimos en la segunda etapa a Perón en una posición de extraordinaria significación para la América Latina. Y hasta hice casi un chiste, aunque no se puede hacer chiste de estas cosas, que yo no pensé nunca que yo estaría preocupado porque el general Perón podría morir. Pero usted alguna vez habló por teléfono que le dijeron a usted... Sí, no, el general Perón tenía un gran embajador que era su canciller, el canciller Viñez. Alberto Viñez. Él fue una vez a visitarme y me dijo que el general Perón quería que yo lo visitara, que él no podía moverse en esos momentos porque su salud no le permitía. Y yo le dije que con mucho gusto que iba a preparar un viaje. Me dijo, pero entre tanto, el general Perón le manda a decir que hagamos, él y yo, lo mismo que hicieron Bolívar y San Martín, que uno adelante, impulso desde el sur y otro desde el norte del sur. O sea, como dicen ustedes, que usted jale de allá, que yo jalo de aquí. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, hablando de jalar, porque siempre se habla de la integración latinoamericana y se han gastado muchos discursos sobre el tema. Posibilidades concretas de que se incremente el intercambio comercial con dos líneas marítimas que tienen frecuencias muy lentas y que los fletes son caros, y ¿hay posibilidades que se integren las líneas marítimas? Mire, si nosotros lográramos a corto plazo integrar las líneas marítimas y las líneas aéreas, habríamos logrado una revolución que nos colocaría a los países de América Latina en una situación ventajosísima en el comercio internacional. Quiero decir que cuando por primera vez inició Acción Democrática, un gobierno en Venezuela, en 1945, tomó la iniciativa de fundar la flota gran colombiana entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Esa flota venía dando unos resultados extraordinarios, pero vino una dictadura en Venezuela que resolvió acabar con la flota. La flota sigue en poder de Colombia con gran éxito y nosotros hemos tenido que volver a repetir la experiencia creando la venezolana de navegación. Pero si integráramos la flota, no tendríamos este problema que usted señala. Las tales conferencias, la conferencia del Atlántico, la conferencia del Pacífico, que está manejada por los grandes trozos internacionales, son las que nos dictan las normas en materia de navegación y de flete. Esta es una de las situaciones que tenemos que acabar. El doctor Facundo Suárez Lastra, de la Unión Cívica Radical, estaba casi pidiendo la palabra. No. Bueno, la verdad que me rebautizó, pero lo acepto. Perdón, ¿no? doctor Facundo Suárez. Facundo Suárez Lastra es el hijo del doctor que fue intendente de Buenos Aires. Ser padre e hijo al mismo tiempo debe ser muy interesante. Y sobre todo cuando... Hay que renovarse a sí mismo. Cuando el hijo lo rebautiza al padre, ¿no? Es un buen orgullo. No, yo quería, sobre todo, como un hombre que tengo ya en la sangre la política, hacerle un agradecimiento público y aprovechar esta oportunidad, no en nombre del partido que represento, sino de todos los argentinos que en algún momento tuvieron necesidad en el amparo y en busca de su seguridad, llegar a Venezuela, y usted fue quien les abrió el camino sin preguntar quién era ni qué títulos tenían, y ese hecho ya en lo que significa el hombre y el valor del hombre, para nosotros tenemos una deuda formidable con Venezuela y especialmente con usted, presidente, y con usted, hombre político. Y también la serenidad de esa ayuda, que nunca puso en peligro las relaciones de los dos gobiernos, sino que puso a salvo las vidas. Esto lo quería hacer como un acto de homenaje a lo que ustedes han hecho por tantos argentinos, y entraría a la pregunta que más nos preocupa a los hombres de esta región. Es la deuda externa. Para nosotros sigue siendo un elemento grave la deuda externa, y nos gustaría tener cuál es la opinión suya de cómo se puede resolver este tema. Mi apreciado y viejo amigo, en cuanto a su primer comentario, digo que es motivo de orgullo para mí el comportamiento no solamente mío, sino de Venezuela, con los exilados. Nosotros, los venezolanos, hemos sufrido reiteradamente, o sufrimos en el pasado, porque eso es historia clausurada, el infortunio del exilio, y por eso sabemos lo que significa ser exilado, y por eso ponemos tanto cariño en recibir a los perseguidos políticos de nuestra patria. Pero algo más importante, lo que usted decía, para nosotros el problema de la democracia en América Latina no tiene que ver con partidos.
este proceso inicial de nuestra América, debemos respaldar la vigencia de la democracia, cualquiera que sea el partido que en un momento dado lo reclame. Ya vendrán tiempos en que podremos, de acuerdo con nuestras tendencias ideológicas, diferenciar más nuestra conducta. Hace un momento le respondía a un periodista sobre una noticia que pareció salir aquí en relación a que yo estaba apoyando con millones de dólares a la oposición nicaragüense. Bueno, ojalá yo tuviera millones de dólares en el gobierno de Venezuela para ayudar a la democracia en el continente. Pero les dije, a mí no me importa quién gane en Nicaragua, si gana el sandinismo o gana la oposición. A mí lo que me importa es que se abra un régimen democrático, de pluralismo, de permisología abierta para la propaganda y para la controversia política dentro de Nicaragua. Eso es lo que a mí me importa y eso es lo que estamos tratando con el proceso de Nicaragua. Ahora, presidente, el problema de la democracia en Nicaragua y la democracia en Panamá no tiene mucho también que ver con la deuda que planteó el doctor y con el problema del narcotráfico. Perdón, señor presidente, al viejo estilo de la televisión argentina y de algunos programas periodísticos, vamos a dejar congelada esta pregunta que acaba de formular el diputado Eduardo Varela Cid. También hay millones de televidentes que quieren que los aconsejemos sobre cómo comprar bien y mejor. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Con este ilustre visitante hoy en Canal 9, el señor presidente de la República Hermana de Venezuela, el doctor Carlos Andrés Pérez. Y habíamos dejado pendiente con el diputado Eduardo Varela Cid una pregunta que tenía que ver con el narcotráfico. Eduardo. Sí, recuerdo la pregunta. Me preguntaba la relación entre la situación de Nicaragua, la situación de Panamá y el narcotráfico. Yo diría que efectivamente todos nuestros problemas fundamentales en América Latina están entramados. El problema del narcotráfico tiene una profunda raíz socioeconómica. Es la miseria y la tragedia de nuestros campesinos. Y del otro lado de la medalla, la capacidad de conducir y manipular nuestras economías que tienen las grandes naciones industrializadas. De acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda que están tan en boga de los neoliberales, no hay posibilidad de que haya oferta si no hay demanda. Pareciera que la demanda tiene una primera posición. Pues bien, para considerar el problema del narcotráfico tenemos que volver a hablar de las relaciones norte-sur. Para ver el problema de la deuda tenemos que ver el problema de las relaciones norte-sur. Y para ver el problema en Nicaragua tenemos que ver la necesidad de la distensión entre las dos grandes superpotencias. Y precisamente esa distensión, la más importante que ha tenido el mundo después de la posguerra, está haciendo posible la solución del problema de Namibia en Sudáfrica, la salida de las tropas de Afganistán, la salida de las tropas cubanas de Angola, las primeras conversaciones entre los palestinos y el gobierno del presidente Bush, y también están haciendo posible, afortunadamente, la solución del problema centroamericano, porque la fortuna es que la no interferencia de las grandes potencias, que tienen siempre la mano metida en los conflictos regionales, ayuda a su solución. Pero hay un tema que no se entiende bien sobre el tema del narcotráfico. En el presupuesto de Estados Unidos para 1990 se va a gastar en la carrera armamentística 305.000 millones de dólares. Y en lucha contra el narcotráfico, 7.800. Pero mire, eso no es lo peor, Varela Cid. Lo peor es la manipulación de nuestras economías. Por ejemplo, a Colombia, inmediatamente que vienen los dramáticos sucesos que hemos vivido, ¿qué hacen los Estados Unidos? Con muy buena fe viene el apoyo decidido del presidente Bush y la cooperación económica. Pero entre tanto, han echado abajo el Acuerdo Internacional del Café, que reduce a la mitad el presupuesto de ingresos de divisas de Colombia. Era mi siguiente pregunta. Ahí es donde está el grave problema. Mientras no haya una relación internacional de mutuo respeto, de garantizarnos las bases de nuestra economía en los precios de nuestras materias primas, de los productos básicos, no hay solución para el narcotráfico, no hay solución para la deuda, no hay solución para los problemas fundamentales de nuestra América Latina. Ahora, el problema de Panamá tiene unos sesgos diferentes y que a mí personalmente me angustian profundamente. Y sobre esto es bueno hablar porque aquí se confunden dos sentimientos contradictorios que muchas veces confunden a la gente. Nosotros en América Latina
Tenemos una posición irreductible contra la intervención de los Estados Unidos o de cualquier potencia en la cuestión de nuestros países. Esto para nosotros es un artículo de fe profunda e inmodificable. Y aquí están de por medio los tratados del Canal de Panamá. Nosotros no podemos aceptar que haya razón alguna para que esos tratados Torrijos-Cartes se violen. Bueno, este es un aspecto que está lamentablemente también introducido dentro de la situación panameña, pero que tenemos que separarla. En cuanto al respeto a los tratados, nosotros debemos ser perfectamente claros y terminantes. No debe haber motivo ni pretexto para que se incumplan.